Hola mis estimados hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría nuevamente estar aquí acompañándoles en este nuevo día domingo de manera muy especial. Damos gracias al Señor por este tiempo y rogamos a Él que Él bendiga el tiempo que estemos juntos y el resto del tiempo. Hoy día quiero compartir con ustedes, iniciar este tiempo con un momento de oración. Y luego compartiré también una alabanza, un tema musical que nos va a hablar también justo y apunta dos temas musicales, pero uno al principio y otro al final, que nos hablan sobre lo que vamos a conversar y que hemos estado conversando respecto de lo que es la sabiduría. Así que, hermanos míos, les invito a orar y luego compartimos el tema musical de a continuación. Padre, nos presentamos ante ti para agradecerte, para bendecir tu nombre, para decirte, Señor, lo dichoso que somos como hijos tuyos, al sentir toda la enorme gama de bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Cómo nos proteges, cómo nos cuidas, cómo nos llenas, cómo nos tratas con misericordia. Y más que con misericordia, con el tremendo amor que nos tiene. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Y en este instante agradecemos que tú dirijas este tiempo de conversación que tendremos con nuestros hermanos para conocer y profundizar un poco más respecto de lo que Salomón. Tú inspiraste a Salomón para que él nos compartiera a través de su palabra, Señor, de lo escrito por él, nos compartiera respecto de la sabiduría tan necesaria en el tiempo actual. Por eso, Padre, rogamos tu dirección y rogamos que tu Espíritu Santo nos inspire y nos ayude a abrir nuestros oídos y nos ayude también a estar en la dirección que tú quieres que estemos conversando respecto de tu palabra. Agradecemos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora les invito a ese tema musical prometido. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad.
sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Bueno, habiendo escuchado ese precioso tema, ¿cierto? Que nos habla de buscar esta sabiduría, de pedirla, de ansiarla, es que vamos a ir rápidamente al estudio de la palabra de hoy. La lección se titula Vida Justa. Y como subtítulo y englobando como idea general, tenemos que la justicia es un propósito para vivir mejor. Sí, la justicia es un propósito para vivir mejor. El texto lo encontramos allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículos 28 y el 32, y también vamos a el capítulo 11, del versículo 1 al 11. El versículo clave que tenemos para el día de hoy, que se encuentra allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículos 5 y 6, nos dice claramente que la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Interesante texto. Y fíjense usted que está hablando sobre la justicia del perfecto. Vamos a conversar brevemente sobre lo que es el justo. ¿Qué es lo que es ser justo en realidad? La lección se encuentra dividida en 4 partes. La primera de ellas es la justicia ayuda a vivir mejor, porque sin duda viene de Dios. Vamos a ver los versículos 28 al 32 del capítulo 10 de Proverbios. Y en la segunda parte tendremos la justicia da dirección a la vida. Y comenzamos con el capítulo 11, versículos 1 al 3. La tercera parte nos habla de que la justicia da libertad. En Proverbios 11, del 4 al 9, vamos a comentar algo al respecto. Y por último, vamos a comenzar a concluir esta lección con que la justicia, con el tema de la justicia, da bienestar. Lo encontraremos en el libro de Proverbios, capítulos 11, versículos 10 al 11. La justicia ayuda a vivir mejor porque viene de Dios. Y cuando hablamos de justicia, regularmente tiene que ver con los justos. ¿Y quiénes son los justos? La palabra del Señor nos ayuda un poco a entender todo esto. Los justos son aquellos que tienen una posición correcta delante de Dios. Los justos son valientes como león para defender los principios, los valores, la doctrina, la fe en Cristo Jesús. Los justos tienen la mente de Cristo. Sus pensamientos son rectos y puros. Tienen una mente sobria. No afirman o confían en su propia justicia, sino que viven bajo la justicia realizada por Cristo. Están abiertos, los justos están abiertos a la corrección del Señor y también de
sus hermanos o ministros o quien de alguna manera pretende hacer algún aporte a su vida, también con humildad. Reciben el sabio consejo y lo aplican a su vida. Los justos son inamovibles e incapaces de ser desarraigados de su posición respecto de Dios. Su casa permanecerá. Sus hijos serán salvos, bendecidos y tendrán abundancia. Florecerán y no serán derrocados por el enemigo. El desánimo, la duda o la depresión no les hará desviarse. No está exento el justo de pasar por ese terreno de tierras movedizas, pero cualquiera sea la situación que le lleve a ese camino, no le hará dudar ni desviarse de su fe. Los justos están seguros de que Dios vendrá y les salvará. Los justos son generosos y compasivos. Se preocupan por los pobres. Son personas activas en el área de la justicia. Buscan la justicia. Caminan con integridad. Las riquezas y el honor les acompañan. Dan fruto y su trabajo conduce a la vida. Los justos también dan la bienvenida a la sabiduría y las asociaciones piadosas. Tienen cuidado de a quienes permiten entrar en su círculo más íntimo. Los justos no dejan ingresar a cualquiera a su vida. A veces tendrá que decirle a sus amigos y socios en los negocios que simplemente se vayan. Usted pertenece a los justos, sí, y puede hacer suyos todos los beneficios de los justos al estar conectado con Dios. No es necesario que usted haga un pacto con Dios. Dios ya lo hizo a través de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar el pacto. Pero yo no tengo autoridad para hacer pacto con Dios. Dios los ha hecho y en todos fallamos. Por esa misma razón es que no tenemos respaldo como para nosotros generar pactos con Dios. Sin embargo, quiero decirles que Él no bendice a la gente por cualquier cosa, sino que bendice a aquellos con quienes tiene esa relación estrecha. Estar en pacto con Dios es un contrato o una promesa de su paz, de su seguridad, de su favor, de su protección, de su salud y la prosperidad nuestra. Y Dios no rompe sus promesas ni se olvida de sus palabras. ¿Qué podemos prometer nosotros a Dios? Nuestra mejor promesa podría ser fidelidad, y aún así somos infieles. Los justos poseen el reino de Dios. Esto es algo más que ser salvo. La justicia se trata de vivir continuamente de manera correcta delante de Dios. No se trata de perfección, porque la propia Escritura no es que lo hayamos alcanzado, dice Pablo, sino que vamos camino hacia la perfección, hacia la santificación. Eso se va a dar en algún minuto, sino que no se trata de la perfección, sino que de que su estilo de vida sea el de una persona justa. Una persona justa no vive un estilo de vida de pecado. El justo camina en un nivel de santidad e integridad, entendiéndose por santidad que somos apartados para vivir una vida distinta y para un trabajo y una tarea especial. El justo no es mentiroso, no es borracho, no es fornicario, no trata mal a la gente. Si usted es justo, entonces, mi hermano, si somos justos nosotros, entonces las palabras que pronunciemos sobre alguna situación siempre van a producir un efecto. No se olvide nunca
que la palabra tiene, es acción. Los justos harán que las cosas se alineen para usted en el Espíritu. Su pacto con Dios es eterno. Dios hizo un pacto eterno con nosotros, de por vida aquí y en el tiempo que continúe más allá de esta vida. Por lo tanto, no caeremos, porque Él nos ha imputado su justicia mediante Cristo Jesús. Eso es ser justo. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados y fuimos justificados. Por lo tanto, hemos sido justos. Somos justos. Somos transformados en justos. Pero debemos ajustarnos, valga la redundancia, a estos conceptos, a estas ideas. ¿Qué es lo recomendable para nosotros y qué es la realidad para nosotros? Fíjese usted que vamos a hablar un poco también sobre esto que es tan relevante para nosotros como es la sabiduría, para poder vivir justamente, para poder ser equilibrados en relación con nuestros pares, con los seres humanos y también para mantener una adecuada relación con Dios. Y el libro de Proverbios nos parecen contradecir un poco la realidad y sobre todo en este capítulo 10 del libro de Proverbios, algunos proverbios parecen, la verdad, no estar en contacto con la realidad. Por ejemplo, en este capítulo de Proverbios 10 se pinta una imagen sombría para el malvado. Sus deseos son frustrados y sus esperanzas absolutamente aplastadas. Son alcanzados por lo que temen y desarraigados de sus tierras, según lo que vamos a leer también. Entonces, si toda esa tragedia que Proverbios, el libro de Proverbios que encontramos en este capítulo 10 es real, ¿cómo reconciliamos esto con la imagen que vemos de personas impías y descaradas de hoy que son consideradas hermosas, exitosas y ricas? ¿Cuántas veces tal vez hemos estado mirando un poco para el lado y vemos a aquellos que no son hijos del Señor y que les va tan bien? Y de repente nos pasan con sutilezas algunos pensamientos no muy sanos respecto de esa situación y comparada con la nuestra. Primero debemos entender lo siguiente, que los proverbios se tratan más de principios para vivir correctamente y descripciones generales de la realidad de la vida que promesas seguras o garantías. Segundo, debemos mantener una perspectiva eterna, aun cuando algunas personas malvadas parezcan florecer ahora, algún día tendrán que rendir cuentas por sus decisiones. Los pocos días de éxito en la tierra palidecen al compararse, estimados hermanos, con la eternidad apartados de Dios. Simplemente preguntémosle al hombre rico y a Lázaro en el relato de allí de Lucas 16, del 19 al 31, cómo marcó diferencia sus vivencias acá terrenas. Cómo uno lo pasó bien y el otro simplemente sufrió. Sin embargo, la fe marcó la diferencia. Y tercero y por último, debemos entender y debemos definir los términos a la manera de Dios. Y hago las siguientes preguntas. ¿Es rica la persona que tiene riqueza o la que puede disfrutar de lo que tiene? ¿Cuál es rico? A propósito de eso, veía una serie, o veo de repente una serie que habla de muestra a la vida de los narcotraficantes, especialmente de Colombia, México. Dichosamente todavía no ha aparecido ni una serie de los narcotraficantes de Chile porque la verdad puede ser que no sean tan potentes y ojalá nunca más crezcan que lo que han crecido y que ojalá comience a mermar. Pero el estilo de vida de aquellos, en función de la pregunta que planteaba, ¿rica la persona que tiene riquezas o la que puede disfrutar de lo que tiene? La verdad es que aquellos, aún teniendo pero una capacidad enorme económica, simplemente no pudieron disfrutar lo que tenían.
Era tal la desesperación a la que llegaban en algún minuto que ellos ofrecían, alguno de ellos ofreció, en este caso Pablo Escobar, en otro caso Casillas y otros, llegaron a ofrecer pagar la deuda externa de algún país que les recibiese. Sin embargo, ese era el potentado económico, la cantidad de millones de dólares que poseían en efectivo. Sin embargo, no podían disfrutar porque nadie los recibía y tenían que andar cambiando de lugar en lugar. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿es rica la persona que tiene riqueza o la que puede disfrutar lo que tiene? ¿La persona segura es la que tiene dinero o la que no tiene nada que temer? ¿La persona realizada es la que tiene todo o es la que tiene a Dios? Cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, vemos que Salomón, autor de este capítulo, está en lo correcto cuando afirma que el malvado nunca será rico. La riqueza en sí misma, sin propósitos y sin la capacidad de disfrutarla, es una riqueza vana. Por lo tanto, hermanos míos, no nos desesperemos y tratemos de entender dentro de este contexto este capítulo 10 de Proverbios, entendiendo que los proverbios son proverbios, son dichos que tratan de principios, o sea, de ideas básicas para la vida, cómo debe ser el comportamiento positivo en contraposición al pensamiento y a la conducta negativa, pero se refiere más a los principios para vivir correctamente y también a descripciones generales. Se refiere a que debemos tener una vida, una percepción eterna de la eternidad. ¿Qué pasa con la vida aquí? Y no se olvide que cuando usted nació, ya nació un ser eterno, es decir, nunca más muere. Morirá su cuerpo, pero su espíritu seguirá. Bueno, eternamente. Hay etapas, la menor etapa de la existencia humana la pasamos en la tierra. Y por último, decíamos, cierto, que debemos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios no es rico el que más tiene, es rico el que puede disfrutar de su riqueza. No está más seguro el que tiene más dinero para poder pagar seguros o para poder comprar seguridad o guardias de seguridad, sino el que vive relajado, sin temor. De eso nos habla este libro de Proverbios. Y hoy día vamos a ir rápidamente a analizar este capítulo 10 de Proverbios. Y vamos inmediatamente a los versículos que tenemos ahí en pantalla. La esperanza, la justicia ayuda a vivir mejor porque viene de Dios. Los versículos 28, el versículo 28 y 29 que tenemos ahí nos dice: la esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos, esperanza, eso que viene, más la esperanza de los impíos perecerá. Es decir, todo lo que logren aquí podrá ser toda su esperanza, pero lo que viene, la verdad, es que va a concluir y no va a haber ni una posibilidad, ¿cierto? Para el impío, para el pecador, para ese que dice que la pasa bien, la verdad es que va a tener un límite muy cercano, muy a corto plazo. La esperanza del justo se proyecta a la vida eterna. Si bien es cierto, como justos, de repente pasamos algunos momentos no gratificantes, pero aún en esos momentos, nosotros tenemos la esperanza como creyente de que Dios va a intervenir en esa situación compleja que estamos viviendo. Versículo 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es revelado a los hombres por medio de las leyes del universo, la providencia de Dios y de la revelación por medio de su palabra, que es infalible. Esta revelación es fortaleza y da al hombre bueno la base para llenarse de fe y de confianza, pero es destrucción a los que hacen maldad. Esta última parte del versículo tiene que relacionarse con la primera parte,
Jesús reflejó esta verdad cuando se refirió a los dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y el otro que lleva definitivamente a la destrucción. La persona que quiere la vida eterna tiene que escoger el camino estrecho, aunque es el más difícil durante esta vida. Sin embargo, el galardón que le espera es muy grande porque hereda la vida eterna. Por eso es que la justicia nos ayuda a vivir porque viene de Dios. El ser justos es someterse a estos preceptos, es someterse al camino de Jehová y entender que el camino de Jehová no tiene imperfecciones. Y si queremos caminar seguros, es la opción que tenemos. Versículo 30 nos plantea que el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Fíjense ustedes que los judíos, ellos y los israelitas temían ser expulsados de su tierra más que cualquier otra cosa. El castigo más severo que concebían era el perder su tierra. En el cautiverio esto aconteció. Cuando los expatriados llegaron a Babilonia, después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Jesucristo, estaban tan tristes, pero tan tristes, que colgaban sus arpas en las ramas de los árboles y lloraban. Y la expresión encontrada allí en el Salmo 137 dice: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Preguntaba. Los impíos no habitarán la tierra. Los impíos, para escapar del castigo de sus faltas, que sus faltas merecen, van transitando de un lugar a otro y así llegan a ser peregrinos y eternos fugitivos aquí en la tierra. La falta de madurez es manifestación del hecho de no tener a Cristo como ancla en la vida para darle la estabilidad que uno necesita. El versículo también enseña que el justo no cede de la posición que tiene sobre asuntos morales, mientras los que no creen en Dios simplemente no tienen firmeza. Porque todo para ellos es relativo. Porque todo para ellos depende de las circunstancias. Sin embargo, para usted y yo, mi hermano, las circunstancias no deben hacernos depender. No debe depender de lo que pase, lo que yo vaya a hacer. Si eso es así, habrá circunstancias muy adversas que tal vez de repente me hagan pensar y tomar la dirección que me parezca cómoda para salvar del momento. Sin embargo, puede ser que esa decisión me aleje de Dios. Por eso, la palabra dice que el justo, este del que hablábamos, este que está bajo el compromiso con Dios, el justo no será removido jamás. El versículo 21 que tenemos ahí habla de que la boca del justo producirá sabiduría, más la lengua perversa será cortada. Tan claro como eso. De la boca suya, de la boca mía no debe salir otra cosa que no sean palabras orientadas y orientadoras hacia nosotros mismos y hacia otros, pero deben ir respaldadas con la acción y con el estilo de vida que llevamos. Es esperable, estimados hermanos, es esperable que quien no teme a Dios, quien no es justo, quien no quiere estar bajo la dirección y hacer la voluntad de Dios, es esperable que tenga una lengua perversa, que tenga una lengua mentirosa, que tenga una lengua veloz para decir, aun cuando no se tenga la certeza de muchas cosas, pero para decirlas igual, aun cuando éstas causen daño a terceros. Sin embargo, amados, no es para nosotros que la lengua sea cortada, es para los perversos, no para el justo. Sigue diciendo la palabra de Dios, y aquí entramos a concluir la primera parte de este estudio, que nos dice que los labios del justo
saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El hombre sabio aprende a hablar de acuerdo con la persona con quien habla y las circunstancias para no ofender ni crear más problemas. El creyente entiende un lenguaje espiritual, mientras el incrédulo queda sin comprensión de las cosas espirituales. Cuando la palabra dice que la boca de los impíos habla perversidades, el hombre impío puede ofender a Dios y al hombre, y aún así este hombre impío no va a sentir remordimiento. Por lo tanto, la primera parte nos hablaba a nosotros de que la justicia ayuda a vivir mejor porque viene de Dios. Es verdad, si somos sabios en el Señor, entonces esto va a ayudarnos a refrenar nuestros labios, a refrenar también nuestras conductas, nuestras actitudes. Vamos a saber adaptarnos a la gente con la que nos relacionamos. Vamos a ser personas agradables para aquellos. ¿Es esa su experiencia? Bien, mi hermano, bien. La segunda parte comienza con el versículo 1 que tenemos ahí y habla de que la justicia da dirección a la vida. ¿Y por qué da dirección a la vida? Veamos. Dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y cuando está hablando de peso falso, está hablando de la honestidad o de la deshonestidad. El peso falso tiene que ver con el dar menos de lo que se está pagando. El que las pesas de los mercaderes estén siendo falseadas para poder entregar menos y ganar más. Sin embargo, esa abominación Dios lo rechaza completamente, más la pesa cabal. La honestidad es parte de lo que agrada a Dios. El cuánto damos a los demás, el cómo hablamos a los demás, cuánta honestidad hay en nuestras palabras, cuánta transparencia hay en ellas. Tal vez no seamos comerciantes, pero sí somos personas que viven. Vivamos sin falsedades. De manera que si alguno quiere comprobar algo en nosotros, compruebe que lo que hemos dicho o vivimos es absolutamente real. Cuando viene la soberbia, fíjense, seguimos hablando sobre la justicia, que el ser justos da dirección a nuestra vida. Claro, nos hace ser honestos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Fíjense para dónde nos orienta. Primero, en el versículo 1 nos orientaba hacia la honestidad, hacia la transparencia. El segundo versículo nos está hablando sobre la humildad, la forma de enfrentar la vida con humildad, no con vanidad, no con orgullo. Porque habla de la soberbia, y la soberbia es una de las cosas que también abomina a Dios. Y no es práctica de una persona que es justa. No es sabio actuar con soberbia para los creyentes. Podemos enojarnos, podemos molestarnos por cosas, pero también debemos ser transparentes con aquellas cosas o con aquellas personas que nos hemos molestado. Y el último versículo que completa esta parte de la lección nos está hablando del versículo 3. Y cuando dice la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No es que algo y alguien vaya a destruirlos, no. Su propio pecado les va a destruir. Fíjense ustedes que es tan real esto. Es tan real como que el Imperio Romano, después de haber sido un gran imperio, comenzó a caer, a decaer y a destruirse, y de lo cual hoy día no queda más que recuerdos.
porque fueron hombres y mujeres que entraron en una cadena de pecados tan horripilantes entre ellos y contra el mundo cristiano, que finalmente esa situación les destruyó finalmente como imperio. Sin embargo, los cristianos han trascendido en el tiempo, han trascendido al imperio romano, han trascendido a los otros imperios posteriores, han trascendido aún en lugares como los imperios de la Unión Soviética, de la China, donde y del África, donde han sido fuertemente perseguidos, pero han sido íntegros, han sido honestos, han sido fieles, han abandonado la vida de pecado. Por lo tanto, hermanos míos, esta vida de justicia es la que nos orienta y nos direcciona, en la medida que nosotros hacemos caso a el Dios vivo y todopoderoso. Y luego vamos a la tercera parte, que nos habla de la justicia, que la justicia da libertad. Fíjense ustedes, el versículo anterior, partimos con el versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia da libertad, no se olvide de eso. Los profetas y otros líderes espirituales vieron el día de juicio como el día de la ira en el futuro, cuando habrá retribución por los pecados que el hombre y la nación han cometido. Se veía como el día cuando las riquezas no tendrían capacidad de librar a uno del peligro o de la destrucción. Mas la justicia librará de muerte. Es una afirmación del principio de que hay recompensa para el hombre que hace lo justo en relación con los demás, y hay castigo para los malos. Aunque Dios no cuadra sus libros de contabilidad cada semana, mes o año, un día lo hará. Y vale la pena tener fe en Cristo y vivir una vida que dé el fruto del Espíritu. La justicia nos librará de muerte. El versículo 5 nos habla de que la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Vuelve un poco a reiterar lo que ya habíamos dicho anteriormente. La justicia del perfecto endereza su camino. Claro que sí, en la medida que nosotros queramos y mantengamos vigente a nuestro Dios en nuestra vida, ese solo hecho por nosotros querer agradar a Dios va a enderezar nuestra vereda, va a enderezar nuestra vida, va a enderezar nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir. El hombre bueno puede corregir su manera de vivir sin esperar los duros golpes que vienen al hombre inestable que experimenta muchos altibajos antes de considerar sus caminos torcidos. ¿Cuánto dolor evitamos? ¿Cuánto dolor queda ajeno a nosotros solo por el hecho de que queremos buscar la perfección en Dios? Mas el impío por su impiedad caerá. Cavan un hueco para otros, pero ellos mismos terminan cayendo en él. Así les pasa a los que son injustos, a los que andan con la mala intención. El borracho acorta su vida con el alcohol, el conflictivo vive en medio de peleas, el materialista se consume por la codicia, es decir, cada uno de aquellos que tienen está siendo dominado por algún tipo de prácticas, hermanos míos, termina siendo consumido por ellas. Pero dichosos nosotros que podemos ser consumidos por la gracia del Señor. Dichosos nosotros que podemos ser absortos
por esta condición y calidad de ser hechos hijos de Dios, y puede traslucirse a través de nuestro estilo de vida características de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y nos sigue diciendo el versículo 6: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El hombre justo sigue el camino derecho de la fe y experimenta la salvación. La justicia es un tema que prevalece en el Antiguo Testamento y es tema candente hoy también en día. Cuando hablamos de justicia, veamos cómo estamos de álgidos en el tiempo hoy y hablemos de algo de equilibrio. Cuidado, hoy día tenemos la perversión en vida, cuando muchos mienten para ocultar sus prácticas o para ocultar sus intenciones, esas que todavía no están ejecutadas, pero se están generando para ser aplicadas en algún minuto. Los pecadores serán atrapados, dice la Biblia, en su pecado. Por la manera en que tratan de engañar, serán enredados en sus mismas manipulaciones. Seguimos con el versículo 7, cuando nos presenta: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, cuando muere el hombre pecador, si la persona quiere salvarse, tiene que tomar la decisión ella misma. Las buenas obras de otros no pueden lograr la salvación para uno. La muerte es cierta, pero el día en que acontece es incierto. Por eso uno debe recibir a Cristo hoy. El quedar sin esperanza será una situación muy triste. Cristo se refiere a ese grupo en el libro de Mateo capítulo 24, cuando habla sobre su venida y su condición de tristeza cuando Cristo regrese la segunda vez. Allí será, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. En el momento de la muerte, cuando hay mayor necesidad de esperanza, el hombre incrédulo no tiene ninguna base para recibir ayuda ni misericordia. Los malos van a perecer eternamente, porque no han dado los pasos de un hombre sabio durante la vida. Su esperanza se frustró. La esperanza puesta en los hechos, en las acciones, la esperanza puesta en los bienes, perece. El versículo 8 nos plantea: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. El que cree en el Hijo no sufrirá la tribulación que viene para los que están condenados. Mas el impío entra en ese lugar. El sufrimiento, el impío experimentará el sufrimiento del infierno, el cual será preparado para las personas que rechazan el camino que Cristo ofrece al hombre. El hipócrita, dice el versículo 9, con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El malo busca la manera de hacerle mal al prójimo, a veces con chismes y mentiras. Más daño se hace con la boca que con los actos violentos hacia otros. Si el ladrón quita las posesiones, se pueden reponer, pero cuando quitan a alguien el buen nombre es más difícil reponerlo. Por eso debemos negarnos a dañar el nombre de otra persona y reclamar cuando otros lo hacen. Que no sea esa la práctica, que no esté en nosotros esa intencionalidad. Por mucho daño que nos hayan causado, no busquemos nosotros nuestra propia venganza. La mentira, cuando nosotros somos parte de ella, si bien es cierto, puede lograr el objetivo momentáneo que nosotros pretendemos lograr, pero no nos olvidemos. Hay un adagio muy interesante y que refleja muy bien esto. Dice que la mentira tiene patas cortas, es decir, rápidamente es encontrada, y cuidado con que nosotros seamos parte de aquellos. Hermanos míos, no nos olvidemos que la sabiduría nos hace vivir bien. No nos olvidemos que la justicia a nosotros nos da libertad. No nos olvidemos que la justicia da dirección a nuestra vida. No nos olvidemos que la justicia proviene
de Dios mismo. Por lo tanto, es lo mejor que nos puede acontecer. Si vamos a la última parte, que comienza con el versículo 10, podemos encontrar que la justicia da bienestar. Aparte de todos los otros elementos que nos da, también nos da bienestar. Dice el versículo 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Vea usted lo que ha pasado en nuestro país en estos tiempos. Nuestras ciudades han sido asoladas. Si bien es cierto, con una muy buena intención, una demanda social, es verdad que hay injusticia. No nos cabe la menor duda, pero ¿podemos encontrar justicia entre los injustos? ¿Podemos encontrar justicia entre aquellos que viven egoístamente? Difícilmente. Por lo tanto, somos nosotros, amados hermanos, quienes debemos sustentar la ciudad. Más cuando los impíos perecen, hay fiesta. O sea, la gente se alegra porque muere. Yo no sé si en las celebraciones que hacen cuando muere un narco en Santiago o en algún lugar, ¿cierto?, que lanzan fuegos artificiales, disparan al aire. No sé si eso sea alegría o no sé si sea tristeza o una forma para mostrar, digamos, el dolor y el poder que se tiene. Desconozco, pero me suena un poco a esto y se me viene a la mente cuando la palabra dice cuando los impíos perecen, hay fiesta. Y claro que hay descanso. Y claro que hay descanso para la gente que se ha visto afectada y sometida a este tipo de personas. El bien de los justos. La ciudad, en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Por último, versículo 11. El versículo 11 nos plantea: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, por la boca de los impíos será trastornada. Cuando hay líderes que son temerosos de Dios y rectos en sus relaciones con los seres humanos, hermanos míos, entonces la ciudad prospera. Cuando la ciudad está contaminada con personas viciosas y corrompidas, entonces la ciudad sufre menoscabo. Veamos lo que nos toca vivir en el presente, ¿ya? Cómo están infiltrados las municipalidades, las intendencias, el gobierno, por gente corrupta. Y esa debe ser nuestra oración, amados hermanos, en el sentido de que Dios nos ayude a limpiar de aquellos, o Dios dirija a nuestras autoridades para que cualquiera sea. Aquí no interesa el color político. Si son autoridades, por Él han sido puestas. Por lo tanto, debemos orar e interceder por aquellos. Y finalmente plantea: por la boca de los impíos será trastornada. Personas que hablan bien de su ciudad, sin duda que promueven su prosperidad, mientras que las personas que hablan mal de ella promueven el menoscabo. El justo aporta elementos positivos para el bienestar general de los seres humanos durante esta vida, tanto como para la eternidad. Los malos aportan el sufrimiento y la destrucción temporal tanto como eterna. La justicia trae bienestar. Los justos ubicados en un lugar, sin duda que van a ser potentes, dirigidos por Dios. Van a ser influencias positivas en aquellos lugares. Hermanos amados, volvemos y repasamos el texto del día de hoy. Y el texto del día de hoy nos dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Padre, pedimos tu dirección. Señor, ayúdanos a ser seres, hombres y mujeres, hijos tuyos, y que proyectemos lo que tú quieres
hombres justos, mujeres justas, hombres honestos, mujeres honestas, mujeres colaboradoras, hombres ocupados de hacer el bien. Dirígenos, Señor. Queremos ser hijos fieles tuyos. Enséñanos a entender tu voluntad. Tu voluntad es clara a través de esta lección, oh Dios, que hemos estudiado en el día de hoy. En el nombre de Jesús agradecemos tu presencia y tu dirección. Amén. Y antes de concluir, quiero invitarles a escuchar una nueva canción, y que nos habla y nos sigue hablando de la sabiduría. Y nos estamos encontrando el próximo domingo nuevamente. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Necesito tus fuerzas para seguir. Dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que guardado por tu ángel hoy me acompaña. Quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Dame más sabiduría. Quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Sin ti no puedo vivir, necesito tus fuerzas para seguir. Dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que guardado por tu ángel hoy me acompañas. Dame más sabiduría. Quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Dame más sabiduría. Yo quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Para ver tu obra en el día postrero.